4:35, así que continuamos. Veamos, nos habíamos quedado en... La 3, nos habíamos quedado en la 3 y la respuesta de la 3 era la C. 4. Se colige del texto B con respecto al entendimiento de los filósofos Wittgenstein, Kant y Bertrand Russell, que el autor, si nos preguntan, se colige, es una pregunta de inferencia y nos están diciendo con respecto a Wittgenstein, Kant y Bertrand Russell, por lo tanto habría que ir a la parte en el texto B, donde se habla de Bertrand Russell, de Kant, de Wittgenstein, que es esta parte de aquí, ¿no? Ojo, por lo tanto debemos tomar como que lo que está aquí nos va a dar la premisa para poder responder. Y es absurdo pensar que un escolar de cuarto, quinto y media pueda entender a Wittgenstein o Kant y sus respectivas obras, el Tratado Lógico-Filosófico y Crítica de la Razón Pura, o el ensayo Filosofía para Legos, de Bertrand Russell, uno de los filósofos más claros y transparentes del siglo XX. Ya, con respecto a eso, Franco dice como respuesta la A. Y la A es: pretende explicar la compleja conjetura de los grandes eruditos en el nivel escolar. A ver, se colige del texto B con respecto al entendimiento de los filósofos Wittgenstein, Kant y Bertrand Russell, que el autor pretende explicar la compleja conjetura. El autor, ojo, el autor del texto pretende explicar a Wittgenstein, Kant y Bertrand Russell en este texto para que los alumnos entiendan qué cosa es o qué cosa dice Wittgenstein, Kant y Bertrand Russell. O sea, él pretende explicar. Eso es lo que dice la A. No, no pretende explicar. Pretende decir que los alumnos no pueden entender eso. Eso sí pretende decir, pero no pretende explicar qué cosa significa. Ahora, el texto lo que está diciendo es, o el autor está diciendo que los alumnos no pueden, no están en la capacidad. No están en la capacidad mental para entender a Wittgenstein, Kant y Bertrand Russell. La B dice, reconoce que es incognoscible estos filósofos y sus libros, inclusive para él mismo. O sea, el mismo autor del texto dice que ni siquiera él los entiende. Eso es ir más allá de lo que está presentando el texto. Rechaza a estos filósofos por publicar obras que perjudican la educación secundaria. O sea, si respondiéramos la C, tendríamos que aceptar que Wittgenstein, Kant y Bertrand Russell publicaron sus obras pensando en alumnos de educación secundaria. Tampoco. La D. Subestima la capacidad intelectual del alumnado de los 2 últimos años de escuela, porque recuerden que el texto está diciendo que es cuarto y quinto de secundaria. Ahora, subestima la capacidad. En cierta forma sí, porque está diciendo que no son capaces de entender. Entonces, si no son capaces de entender, está diciendo que su capacidad intelectual no es la suficiente. Ahora, ¿eso es subestimar? Bueno, es que él podría estar subestimando. Tal vez podría venir otra persona como un psicólogo y decir, no, no es subestimar, es verdad que ellos no pueden. Pero dentro de las 3 anteriores, esta tiene más sentido. Esta no se contradice necesariamente. Esta va más bien para un lado subjetivo. El autor piensa que los alumnos no pueden. Tiene algo de sentido. La E dice, busca expresar que los únicos que pueden comprenderlo son las personas adultas. El problema con la E es qué entendemos por personas adultas, porque el texto lo que está diciendo es que personas de cuarto y quinto de secundaria no entienden. Por lo tanto, alguien que ha salido del colegio tal vez sí debería entenderlo, pero necesariamente es una persona adulta. ¿Desde cuándo empieza la adultez? ¿Existe una fecha exacta? En ese sentido, dense cuenta que la palabra adulto es un tanto ambiguo. Respuesta correcta, la D de dado, es la menos ambigua. 4, D de dado. 5,
De acuerdo con el texto A, si el curso de filosofía nunca se hubiera eliminado en el Perú, probablemente. Satomi dice la E. Asumiría la compleja responsabilidad de formar ciudadanos críticos. Es una pregunta con truco. Y yo acepto que la E es eh, buena. Pero, por ejemplo, si se marca la E, ¿por qué no marcar la D? Influiría a los alumnos en tomar conciencia social, política y cultural. Porque también suena bien. Es muy similar a la E. Bueno, el truco está en lo siguiente. Primero recuerden la pregunta. De acuerdo con el texto A, si el curso de filosofía nunca se hubiera eliminado en el Perú. En el texto A, lo que dice al inicio es lo siguiente. En los últimos años, dos países han... Bueno, eso no importa. Lo que importa es esto. En el Perú es imprescindible reintegrar esta materia. O sea, el autor dice que se debe reintegrar, ya que en el año 2000 se eliminó. Ahora, ¿por qué se eliminó? Eso es lo importante aquí. Bajo el argumento de ser poco útil para el desarrollo intelectual de los estudiantes. O sea, y dense cuenta que el autor del texto A no está diciendo que ese argumento estaba mal. En ningún momento ha criticado ese argumento. Lo ha nombrado. Ahora, si tú nombras algo y no lo criticas, lo más probable es que estés de acuerdo con eso. Porque si tú no estás de acuerdo con algo, cuando lo nombras dices, bueno, y a mí eso no me parece. Pero el autor no dice eso. El autor lo único que dice es que en otros países se eliminó y se ha reincorporado. En el Perú también se eliminó por un motivo, el cual no lo pone en duda, y lo que dice ahora es que hay que reintegrarlo, hay que reincorporar. Y empieza a decir las ventajas o bondades de ese reincorporar. Pero céntrense en el asunto de, en el año 2000 se eliminó bajo el argumento de ser poco útil. Entonces, da a entender que en el 2000 era poco útil. Porque nuevamente, y eso se ve tanto en el texto A como en el texto B, el problema no es el curso, el problema es cómo se enseña. Entonces, no es que el curso de filosofía fuera poco útil, sino que se enseñaba de una manera poco útil. Si se hubiera seguido enseñando de esa manera poco útil, el día de hoy seguiría siendo poco útil, lo cual no significa que la filosofía sea poco útil. La forma en que se enseñaba era poco útil. Entonces, de acuerdo con el texto, si el curso de filosofía nunca se hubiese eliminado, o sea, seguiría siendo poco útil en el 2000, 2001 seguiría siendo poco útil, 2002 por la forma de enseñanza, 2003, 2004, hasta el día de 2023 seguiría siendo poco útil. Tal vez la respuesta es un poco fuerte, eso sí lo acepto porque la palabra inservible es muy exagerada, pero es la respuesta correcta. La respuesta correcta sería la B de barco, seguiría siendo inservible para los conocimientos de los estudiantes. Suena como una respuesta completamente equivocada, pero es que si lo ves desde ese punto de vista, es continuar lo negativo desde que se quitó. Se quitó por algo negativo. Si no lo hubieras quitado, seguiría eso negativo hasta el día de hoy. Y nuevamente, no es que la filosofía sea inservible, la forma en que se enseñaba era inservible y ese fue el argumento por el cual se quitó. Respuesta de la 5, B de barco. Siguiente texto, texto número 3. Empieza. Profesor, disculpe, ¿va a alcanzar el tiempo para poder revisar los textos en inglés? Después de este texto vamos a hacer un texto en inglés. ¿Está bien? Ok, gracias. Ujú.
Empecemos, pregunta número 1. El tema central del texto trata sobre... Bien, respuestas similares, porque parecen lo mismo, pero no son lo mismo, son la C y la D. Ahora, el problema es que en la C empiezas hablando por los presocráticos. Si bien es cierto el texto nombra a los presocráticos, no es exactamente que sea la parte principal. Nicole dice la E como respuesta, los primeros pensadores griegos y la hipótesis del principio del universo. El principio del universo es una buena forma de ver desde el punto de vista científico, pero los filósofos griegos, presocráticos, cosmológicos, hablan de su origen, exacto, su origen, no del principio del universo. Eso es más como para la ciencia hoy en día, teoría del Big Bang y todo eso. No, ellos hablan del origen del todo. Pero aquí viene el asunto. Eso de entender que podría ser la C y no es la C. Ojo, la respuesta correcta es la D de dado, el arjé de la realidad y lo trascendental propuestas por los presocráticos. ¿Por qué? Porque existe una palabra griega para hablar de ese origen de todo. Y esa palabra se llama arjé. El arjé es la palabra griega que se utiliza para eso. Respuesta correcta, 1, D de dado. 2. La frase va más allá puede ser reemplazada por, en el texto dice Anaximandro, está en esta misma línea, pero su pregunta va más allá de la realidad. Si algo va más allá de la realidad, y entendemos hoy en día la realidad como lo físico, entonces la respuesta debería ser la D de dado. Es algo que va más allá y entonces es trascendental. Exacto. Nicole dice la D y sí, la respuesta es la D, trascendental. Ir más allá es algo trascendental. 3. Es incompatible afirmar que los presocráticos. Obviamente en base a las partes presentadas en el texto, ¿no? Tiene que ser algo que contradiga el texto. Porque, por ejemplo, ojo, podríamos tener una respuesta, por ejemplo, la respuesta F que dijera, es incompatible afirmar que los presocráticos nacieron en Perú, por ejemplo. Y alguien podría decir, eso es incompatible porque no, los presocráticos no nacieron en el Perú, los presocráticos son antes de Sócrates y entonces son griegos. Ya, pero esa no podría ser respuesta porque la noción de incompatible es, les dije, que no sea, perdón, que sea una compatibilidad mal hecha o una inferencia mal hecha. Y eso de Perú no tiene nada que ver allí, entonces no podría ser respuesta. Tiene que ser o una compatibilidad mal hecha o una inferencia mal hecha con respecto a los presocráticos. Respuesta correcta para la 3. Ojo, ¿qué dijimos que era el arjé? El arjé era el origen de todo. Literalmente de todo. Entonces, el arjé no es, cuando decimos de todo, nos referimos, como dicen la de la realidad. Ese vendría a ser el todo. No es que buscaran el arjé de algo particular. ¿Y qué podría ser algo particular? Lo mágico, lo religioso. Esos son temas particulares. La respuesta correcta vendría a ser la B de Barco. Buscaban el arjé de la existencia mágico y religiosa. No, buscaban el arjé del todo, entendido como realidad, no de particulares. 3. B de Barco. 4. Se colige del texto que para Anaxímenes, el hombre, se pregunta de inferencia. Y está hablando de Anaxímenes. Entonces vamos exclusivamente al párrafo de Anaxímenes, que es este, y todo ese párrafo vendrían a ser tus premisas para de ahí desprender algo que vendría a ser la conclusión, que vendría a ser la respuesta. En este texto dice, el aire que llena el cuerpo del hombre es idéntico al principio que lo anima su alma. En otras palabras, está diciendo que el cuerpo, perdón, que un ser humano, que un hombre tiene cuerpo y tiene alma. Alguien podría decir, pero eso es obvio, todo ser humano tiene cuerpo y alma. Es que incluso la presunción de que algo tenga cuerpo y alma nace en algún momento.
Y ya se ve que Anaxímenes, al menos aquí como lo dice, ya lo está presentando. Por lo tanto, para Anaxímenes, el ser humano o el hombre es un ser dual. ¿En qué sentido dual? Tiene la dualidad de cuerpo y alma. 4C. Nicole también dice la C. Y sí, es verdad. 4C. Finalmente la 5. Si Tales de Mileto nunca hubiera propuesto el principio de que todo es agua. Y recordemos que en el texto está diciendo que ya que Tales de Mileto dijo que el principio era el agua, se le considera como el primer filósofo. Ahora supongamos que él no hubiera dicho eso. Ahora, ¿por qué es considerado el primer filósofo? Porque es el primero que da una explicación racional para algo. Ahí es donde está explicando eso del paso del mito al logos, ¿no? O sea, ya nos dejamos de explicaciones mitológicas para empezar a dar explicaciones racionales. Otra cuestión por la cual también fue conocido Tales es porque predijo un eclipse. Y lo predijo por hacer unas cuestiones matemáticas con respecto a eclipses anteriores. Se dio cuenta de que pasaba cierto tiempo y entonces dijo, ahora debe pasar un eclipse. Sin embargo, el texto se está centrando exclusivamente en el tema de que dijo que era agua y por eso es considerado el primer filósofo porque da una respuesta con respecto a ese tema del arge racional. Supongamos que no lo hubiera dado. ¿Quién fue el siguiente? Fue Anaximandro. Entonces Anaximandro hubiera sido considerado el primer filósofo, si se cumpliera la pregunta. Y por lo tanto, la respuesta sería la E. Jamás él sería considerado el primer griego en brindar una explicación racional, porque hubiera sido Anaximandro, no hubiera sido él. En base a la pregunta. Ojo. 5, entonces la respuesta es la E. Jamás él sería considerado el primer griego en brindar una explicación racional. Bien, ahora pasemos a el primer texto en inglés. Este de aquí. Empiecen.
Bien, empecemos. Antes de empezar, ¿hasta qué hora va su clase? ¿Su clase es hasta las 5:30 exactas? Bien, si no, después lo vuelvo a preguntar. Pregunta número 1. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, mientras van respondiendo, una especie de resumen rápido. Está diciendo que depende de la zona, se usa el término tifón o el tifón o el nombre, bueno, el término huracán, pero viene a ser lo mismo. Se hace una temática de medirlos para ver en qué, depende de qué lugar estemos para que tengan un nombre u otro. Por ejemplo, aquí dice los ciclones tropicales generan este, ya, perdón. Tifón o huracán son los mismos nombres para nombrar al ciclón tropical. Y aquí se está diciendo, por ejemplo, que genera vientos que exceden los 119 kilómetros y demás. Pero luego empieza hablando del supertifón. Ojo, y está separado por, son dos párrafos. Por lo tanto, en un párrafo se está hablando de una cosa y en el otro párrafo se está empezando a hablar del supertifón. Deberían estar ambas partes. Tiene que ser, por lo tanto, una respuesta que obtenga las dos partes. Entonces, respuesta correcta para la pregunta número 1 tiene que estar nombrando nuevamente a los ciclones tropicales y luego al supertifón. Respuesta correcta, la E. Los ciclones tropicales son tormentas intensas que cuando alcanzan cierta cantidad de fuerza son llamados supertifones. Respuesta, entonces repito, la E. Por ejemplo, la D de dado solo habla del supertifón, nada más, pero no está hablando de los ciclones tropicales. O sea, se estaría centrando en el segundo párrafo y no en el primero. Y así los demás. Supongo que debe haber alguna opción que también solo se centra en el primero y no en el segundo. 1E. 2. La palabra draw puede ser reemplazada por they draw their energy from the sea surface. Bueno, en general la palabra draw puede significar muchas cosas. Por ejemplo, draw se usa en el caso de cuando estás repartiendo cartas, cuando estás sacando una carta también, por ejemplo. Pero en este caso está diciendo que se obtiene. Ese es el sentido. Se obtiene su energía de la superficie de la Tierra. Del mar, perdón, de la superficie del mar. Entonces, la respuesta B de barco. Obtain. Ahora, ¿en qué sentido de obtener? Como cuando justo se saca una carta, o sea, estás obteniendo. También va por allí. 3. Acerca de los supertifones, podemos inferir que, primera cuestión, es pregunta de inferencia. Ya sea en inglés, ya sea en español, la teoría es la misma. Entonces, si la teoría es la misma, tenemos que dar como respuesta una oración que se desprenda de las oraciones que aparecen en el texto, que no sea a la vez ninguna oración que ya esté en el texto, porque si ese fuera el caso sería una respuesta de compatibilidad, no de inferencia. Respuesta correcta, la B de barco. Su clasificación puede diverger o ser diferente de acuerdo con las distintas oficinas que trabajen esos temas. Y pues acá está diciendo, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el Observatorio de Hong Kong
que se clasifica de una forma, y en la agencia meteorológica japonesa la clasificación es de otra. O sea, eso quiere decir con que varían. Entonces la respuesta de la 3 sería la B de barco. Número 4, de acuerdo con los conceptos de tifón y huracán, es válido decir que ellos son. Dice el texto, los términos tifón y huracán son nombres regionales para el mismo fenómeno climatológico, para el mismo fenómeno que es llamado el ciclón tropical. Entonces, si son diferentes nombres para lo mismo, ya, Nicole había dado respuesta de la D, pintar. Claro, es que también tiene ese sentido, ¿no? Sí, pero eso sería literal. Para regresar a este asunto de la 2, draw en este caso es como, les repito, como se hace en un juego de cartas. Tú cuando estás jugando cartas, a veces tienes un mazo de, bueno, tienes tu mano y tienes tu mazo de cartas. Draw a card vendría a ser roba una carta. Nosotros en español decimos robar una carta. Porque otra cosa, aquí está siendo usado como verbo. Y no puede ser pintar, no quedaría muy bien. Pues no tendría sentido. Sería demasiado literal. Tú robas una carta en español, pero en inglés se dice draw. En este caso es obtener una carta. Eso es lo que también se puede tomar en ese sentido. Y en este caso obtiene la fuerza del mar. Por eso la respuesta era la B de barco, ¿ya? Obtain. Y en el caso de la 3 estábamos diciendo, en el caso de la 3 ya dimos como respuesta la B de barco, ¿no? Depende del país, por ejemplo, para la clasificación. Hong Kong tenía una clasificación, Japón tenía otra clasificación. Ahora, en el caso de la 4, decíamos, en torno a tifón y huracán. Bueno, si son el mismo nombre para un mismo suceso, entonces son equivalentes. La respuesta de la 4 sería la D de dado, equivalentes. Y finalmente la 5, si el ciclón o si un ciclón tropical fuera a interactuar con agua fría, con agua helada, entonces, bueno, habría que ir al texto y ver en alguna parte en que se esté hablando o de agua helada o algo relacionado con agua. Y eso estaría aquí, ¿no? En el mismo draw. Bueno, un poquito más abajo. En tanto ellos estén en agua temperada, caliente, no fría, eso es lo importante, no es agua fría. Y eso es lo que haría mantener su fuerza. Por lo tanto, si estuviera en agua fría, entonces lo más probable es que perdiera su fuerza. Respuesta de la 5, la D de dado. Ahora, todavía me parece que hay tiempo para otro texto, así que hagamos este de acá. Texto dialéctico A y texto dialéctico B. El que está en pantalla. Por favor, empiecen. Y antes de que continúen con este texto, hay un error. Los textos siempre tienen errores, pero en este caso es un error garrafal, me parece. En la pregunta 3, ojo, la pregunta 3 dice, se infiere de la argumentación expuesta en el texto B. No, no es en el texto B, es en el texto A. Repito, no es en el texto B, es en el texto A. Bien, ahora sí continúen.
Bien, con respecto a los otros textos no realizados, las respuestas están en el chat. Las acabo de poner en este momento, ¿ya? Para que puedan ahí copiar las respuestas. Y yo supongo que su clase acaba a las 5:30. Así que tenemos... Veamos. Pregunta número 1. En ambos textos se discute principalmente acerca de... ¿Cuál sería la respuesta? Franco dice la D de dado. Si se debe usar la medicina tradicional. Cuando se dice en ambos textos se discute principalmente, no es necesariamente la... Ojo, dice la palabra principalmente. Iván también dice la D. Perfecto. Dice la palabra principalmente. Eso daría idea que puede ser la idea principal. No. Recuerden que cuando es un texto dialéctico, cada texto, o sea, el texto A y el texto B, cada uno tiene su propia idea principal, que es una oración proposicional, porque afirma o niega algo. Y hemos dicho que la oración proposicional dice que algo es verdadero o que algo es falso. O puedes tomarla como que es verdadero o que es falso. Ya, pero esto no sería una pregunta de idea principal, sería una pregunta de tema central. Cuando ambos textos discuten algo, discuten el tema central. Por ejemplo, que un texto dialéctico hable de la guerra. Uno puede decir que la guerra es buena y el otro puede decir que la guerra es mala. Y date cuenta, decir la guerra es buena es una oración proposicional. La guerra es mala es una oración proposicional. Pero decir la guerra a secas, que es el tema central de este texto imaginario, es el tema central. Eso no afirma exactamente nada. Decir la guerra a secas, no afirma. Lo mismo pasa con el tema central. Tiene que ser algo que después se pueda desprender en la posición del texto A y la posición del texto B. Ahora me dicen, si se debe usar la medicina tradicional. Por ejemplo, si se presenta así, podría ser que un texto diga que sí se debe usar y otro texto que diga que no se debe usar. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Es la respuesta correcta? Y sí, la cosa va por allí. La respuesta sería la D de dado, si se debe usar la medicina tradicional. El texto A dice que sí se debe usar. El texto B dice que no se debe usar. Bien, segunda pregunta. En el texto A, el término reducir se puede reemplazar por. En el texto B, el término observar con nota. Franco dice la C. Abaratar consideración. Veamos por el primero, reducir. Dice el texto. La autoatención de salud y la prevención de enfermedades podría reducir los gastos sanitarios. Gastos sanitarios significa que el Estado gaste menos dinero. Y en ese caso se entiende como abaratar. Sí se entiende como abaratar. Mm. Por otro lado, el término observar con nota. Algunas compañías no observan las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Entonces, si no observas, en ese sentido podría ser no consideras. Sí, podría ser no consideras. Respuesta correcta, la C. Es la que tiene más sentido. Porque abaratar es una palabra muy precisa para hablar de dinero. Por ejemplo, rebajar es que también puedes rebajar cosas. Puedes rebajar, por ejemplo, el nivel de tu cabello. No necesariamente está relacionado con dinero. ¿Podría ser dinero? Sí, podría ser. Devaluar es otra cosa. Una cosa es que algo sea más barato y otra cosa es devaluar. Devaluar es que un objeto pierda su valor. Por ejemplo, el oro tal vez puede tener un valor determinado en el mercado. Después puede terminar devaluado si es que tal vez hay mucha oferta de oro y entonces cada porción de oro en tanto peso va a obtener menos valor. Pero eso no significa abaratar. Bien, la 2 sería la
C, entonces. 3. Se infiere de la argumentación expuesta en el texto. Recuerden que era el texto A, no el texto B. Esto estaba mal. Se infiere de la argumentación expuesta en el texto A, que está rayana con la falacia. Ahora, vamos a ver si es la A. Primero, rayana. Porque no es una palabra muy común. Algo que esté rayano es algo que esté cercano. ¿Ya? Entonces quiere decir que está cercana a la falacia. Y Franco dice ad populum. Veamos, la argumentación expuesta en el texto A en realidad tiene que ver con la parte inicial donde está hablando la doctora Margaret Chan. Ojo, y la doctora Margaret Chan es directora general de la OMS, o sea, y es doctora, ojo. Entonces, no es que le estés preguntando, por ejemplo, a temas de salud o con respecto a temas de salud, por ejemplo, al panadero o al político. No, es una doctora. Entonces, a partir de ahí, ojo, a partir de ahí, por ejemplo, ya sabemos que no puede ser una falacia de modo ad verecundiam. Sería una falacia ad verecundiam si le estuvieras preguntando con respecto a un tema a una persona que no es experto en ese tema. Esta persona sí es experta. Las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada contribuyen a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud. Para muchos millones de personas, los tratamientos tradicionales y los prácticos de estas medicinas representan la principal fuente de atención sanitaria y a veces la única. Esta forma de atención está próxima a los hogares, es accesible y asequible, entendido accesible para todas las personas, ojo. Además, es culturalmente aceptada. ¿Quién acepta culturalmente algo? Todas las personas, nuevamente, está nombrando a todas las personas. Y en ella confían muchísimas personas. La medicina tradicional se destaca también como un medio para afrontar el incesante aumento de las enfermedades no transmisibles crónicas. Se está basando en mucho lo que en torno a las personas. Tal vez a alguien podría sonarle ad nauseam, y lo entiendo, porque se esté nombrando constantemente, pero es que en realidad no se está hablando de cualquier cosa repetitivamente. Esa cosa que se repite son las personas. Eso quiere decir, al final de cuentas, que es una falacia ad populum. Y sí, entonces la respuesta, Franco, sí sería la A, ad populum. 4. Resulta incompatible con el texto B afirmar que tomar medicinas, debería decir, ¿no? No medicinar. Tomar medicinas sin prescripción médica, convencional o científica resulta inocuo. ¿Por qué? Ahora, entiéndase bien, tal vez algunos, bueno, no lo sé, porque es la única clase que estoy con ustedes, tal vez algunos puede haber leído mal la pregunta, porque pueden pensar, ¿qué tipo de pregunta es? Y decir, es una pregunta de incompatibilidad, porque ahí dice resulta incompatible. Y no, dense cuenta que no es una pregunta de incompatibilidad, porque una pregunta de incompatibilidad lo que hace es que busques en las respuestas una incompatibilidad. Aquí no estás buscando una incompatibilidad, ya te dan la incompatibilidad en la pregunta. La pregunta dice, ¿es incompatible con el texto B afirmar que? Y todo eso que sigue, eso es incompatible. Tomar medicina sin prescripción médica convencional o científica resulta inocuo. Ahora, ¿qué es resulta inocuo? Que no hace daño. O sea, tomar medicina sin prescripción médica convencional no te hace daño. Pero es que en realidad sí te hace daño, pues. O sea, que te tomes, por ejemplo, una pastilla de que alguien te dice que esto te va a curar tal cosa, pero tú no sabes realmente qué cosa es, lo más probable es que te haga daño. Hay que buscar por qué más bien eso es, y ahí sí te basas en el texto. Franco dice la B, el consumo de vitaminas puede tener posibles efectos secundarios. Ahora, alguien podría decir, pero ¿por qué vitaminas? En la pregunta no está diciendo vitaminas. En el texto sí está hablando de vitaminas. Aquí, al uso de determinadas vitaminas y minerales que pueden aumentar el riesgo de contraer enfermedades. En ese sentido, la respuesta sí es la B de barco. Finalmente, la 5. Si el nivel económico del 90% de peruanos tendiese a ser óptimo. Eso es entendido entonces con respecto al texto B, me parece. O sea, la mayoría de personas no va a la medicina científica o convencional porque es cara. Y prefiere la medicina tradicional porque es barata. Ahora, supongamos que el 90% de peruanos tuviese plata y una buena cantidad de plata, entonces diría, entonces me voy a atender con la medicina no tradicional, sino con la medicina científica o convencional. Son dos nombres para lo mismo. La respuesta sería, como dice Franco, la E. Es posible que el uso de la medicina convencional incremente.
Es la que tiene más sentido. Bien, entonces, eso sería todo y nos vemos Bueno, que les vaya bien en su examen. Eso es todo. De nada, adiós.